Buenas, buenas. Hoy vamos a estar analizando las actividades que tenemos para el lunes 20 de abril. ¿Tá? Hoy vamos a realizar una actividad de matemática y una actividad de lengua. Vamos a comenzar por la actividad de matemática. En matemática vamos a estar terminando o culminando aquella serie de actividades que hemos comenzado la semana pasada y que llevaba el título Rifa para los abuelos. Así que vamos a hacer la consigna 6, que es la última consigna de esa serie de actividades. Dice lo siguiente la consigna. Completa con mayor, menor o igual. Si necesitas hacer las cuentas o escribir los números de otra manera, puedes utilizar el cuaderno. Bien, y abajo tenemos 4 pares de números a los cuales nosotros tenemos que comparar. ¿Tá? Vamos a comparar cada par de números que tenemos por allí y en los espacios en blanco tenemos que completar, como nos indica la consigna, con los símbolos de mayor, menor o igual. Y aquí surge Yaguareté con un signo de pregunta, porque la verdad es que por acá nos pueden surgir algunos obstáculos, algunas dificultades que por ahí pueden impedir que hagamos la tarea de la mejor manera posible. Pero ahora vamos a ir un poquito explicando la tarea y vamos a ir eliminando esos obstáculos. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la primera expresión que aparece allí en la consigna. Vieron que por allí nos dice usar completa con o usar los signos o los símbolos que representan mayor, menor o igual. Y ese es un tema que a veces puede surgir algunas dificultades o por ahí uno no recuerda muy bien cuáles eran los signos o cómo se usaban. ¿Tá? Pero ya lo vamos a repasar. Recordemos esto, en estos espacios que tenemos en blanco, vamos a completar con alguno de esos signos que por allí nos menciona la consigna. Y para eso vamos a ir repasándolos. Bien, acá en esta tabla encontramos los 3 signos que menciona, igual, mayor y menor. ¿Tá? Y en la parte de abajo viene mostrando qué signo representa cada uno de esas comparaciones. Bien, el primero y el más sencillo y más conocido por todos es el signo de igual. Es decir, cuando comparamos un par de números y resulta que ambos números representan la misma cantidad, tienen el mismo valor, son iguales. Usamos este signo y en la parte inferior viene mostrando un ejemplo muy sencillo. 5 es igual a 5. Luego tenemos este símbolo que representa mayor o mayor que. ¿Cuándo usamos este signo? Cuando voy a comparar dos números y resulta que el número que está a mi izquierda tiene mayor valor que mi número que está a la derecha. Y abajo tengo un ejemplo. 5 es mayor que 4. Así que recordemos, cuando el número que está a mi izquierda es mayor que el número que está a la derecha, usamos este símbolo, que significa mayor. Y por último, tenemos la otra situación que sucede cuando el número que está a mi izquierda es menor que el número que está a mi derecha. Así que usamos este símbolo que significa menor. Y en la parte inferior tenemos el ejemplo. 5 es menor que 6. Repasamos. El número que está a mi izquierda es menor que el número que está a mi derecha. ¿Tá? Así que en aquellos cuadraditos que teníamos en blanco, en estos espacios en blanco, vamos a completar con alguno
de estos signos o símbolos según sea la comparación, ¿verdad? Tengo que primero comparar los números y después, bueno, usar alguno de esos signos para poder representar si ambos números son iguales o si hay alguno mayor que otro, etc. Cuando tengan que realizar la consigna, les aconsejo que copien el cuadro en el cuaderno y que recurran a este cuadro para poder realizar la consigna. ¿Entendido? Bien, pero ahora vamos a fijarnos en otra expresión que por allí surge en esta consigna. Allí dice que podemos escribir los números de otra manera. Si ustedes se fijan en cada par de números, van a ver que los números están representados de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el par de números que aparece en el punto A. Dice por allí 1.000.000, 7 centenas de mil, 4 centenas, acá voy a colocar el signo, 1.500.000. Si nosotros ya nos fijamos en este primer par de números, ya podemos llegar a la conclusión que este número está representado de una manera y este número está representado de otra manera. Y lo cierto es que en nuestro sistema de numeración tenemos la posibilidad de escribir o de representar los números de diferentes maneras. Es decir, que a un mismo número yo lo puedo escribir, lo puedo representar de diferentes formas. Eso lo vamos a repasar un poquito. Por ejemplo, cuando voy a representar o escribir un número, puedo hacerlo de forma numérica, que es la forma estándar, la forma más común que tenemos de ver un número representado, ¿verdad? Usamos estos símbolos, que ya lo estuvimos conversando en la clase anterior, y bueno, y combinando estos símbolos, damos el número. Otra manera de hacerlo es en forma literal. Es decir, cuando nosotros usamos palabras para escribir ese número. Escribimos el nombre del número, ¿verdad? Pero así teníamos 6.789.213. Y acá tenemos ese mismo número, pero escrito en palabras. 6.789.213. Y la otra manera de escribir un número puede ser de forma desarrollada. Está bien que acá es mucho más extenso. Si nosotros nos fijamos aquí en el número y ahora nos fijamos en la forma desarrollada, vemos que cuando nosotros desarrollamos un número queda mucho más extenso, ¿verdad? El primer caso, aquí en realidad son tres formas distintas de escribir un número de manera desarrollada. En el primer caso aparece el dígito, el número, el símbolo, y luego aparece el lugar que ocupa en la cifra, ¿verdad? Por ejemplo, si regresamos al número allí en forma numérica, tenemos por allí 6, que está en el lugar de las unidades de millón. Así que cuando nosotros vamos a escribir de forma desarrollada este número, 6 unidades de millón más 7 centenas de mil más 8 decenas de mil más 9 unidades de mil más 2 centenas más una decena más 3 unidades. Así que en esta forma desarrollada que estamos escribiendo el número, vamos a combinar el número, la posición que ocupa en ese dígito, en esa cifra, mejor dicho, y también vamos a usar la suma. Bien, si nosotros nos fijamos un poquito más adelante acá, aquí viene un cuadrito, que ustedes también ya lo deben tener en el cuaderno, recordándonos las diferentes posiciones o los diferentes lugares que puede tener un número dentro de una cifra, ¿verdad?
unidades, decenas, centenas, unidades de miles, las de mil y así sucesivamente. O sea que la primera forma de escribir un número de manera desarrollada es justamente indicando el número y el lugar que ocupa. ¿Entendido? Bien. La segunda manera es muy similar a la anterior, pero acá nosotros vamos a escribir directamente el valor que tiene ese número. Por ejemplo, yo sé que el 6 está en las unidades de millón, por lo tanto vale 6 millones. Si nosotros vamos un poquito más adelante, acá nos viene recordando que en las unidades de millón, ese lugar o esa posición vale 1 millón. Es decir, que el número que está ahí lo voy a multiplicar por 1 millón. Y por lo tanto, si multiplicamos 6 por 1 millón, obtenemos 6 millones. Y así lo hacemos sucesivamente. El 7, que está en las centenas de mil, lo multiplicamos por 100.000 y obtengo 700.000. Y de esta manera sucesivamente hago con todos los números que forman esa cifra hasta terminar. Desde el número que ocupa el mayor valor al número que ocupa el menor valor. Que en el caso es el 3, ¿verdad? Sabemos que el 3 está en las unidades. Las unidades valen 1. Pienso 3 por 1, 3. ¿Está? Algo muy similar, acá también usamos la suma, ¿verdad? Como en el anterior. Algo muy similar sería la tercera forma de representar ese número, ¿está? Pero aquí ya vamos a combinar multiplicaciones y sumas. Recuerden que veníamos solamente usando las sumas. En este caso, agregamos la multiplicación. En este caso, es una forma de escribir, de representar el número, muy similar al anterior, pero vamos a desarrollar un poquito más. Bien, acá tenemos el número, el 6, ¿verdad? Que es el número que está en las unidades de millón. 6 por 1 millón. Entonces que acá voy a escribir cuánto vale ese lugar, cuánto vale esa posición. En el primer caso pusimos directamente en forma literal 1 millón, ¿verdad? Unidades de millón, perdón. Acá no, acá voy a escribir el valor que tiene ese lugar, que es 1 millón. Así que 6 por 1 millón. ¿Qué obtenemos? Como hicimos acá, 6 millones. Y después continúo. Más 7, que es el dígito que está en ese lugar, el valor que tiene esa posición. Recordemos que son centenas de mil, por lo tanto vale 100.000, así que hacemos 7 por 100.000 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a 3 por 1, ya que la unidad vale 1, o esa posición vale 1. Bien, así que nosotros acá lo que tenemos que hacer es comparar esos números y para que se nos facilite esta comparación, podemos escribir estos números de otra manera para que nos quede más sencillo comparar, ¿verdad? Pensemos, este número, ¿cómo lo podemos escribir? En forma numérica. Este número, ¿cómo lo puedo escribir en forma numérica? Pues abajo en el costadito podemos escribir el número en forma numérica para facilitar la comparación, ¿tá? Y eso hacemos con cada par de números. ¿Entendido? Y para poder escribir o representar esos números de otra manera, nos podemos fijar en la información que por allí estuvimos un poquito repasando y analizando. ¿Tá? Esta sería la consigna de matemática. Luego, en lengua, acá tenemos esta parte de matemática que también la pueden registrar en el cuaderno. Y luego en lengua tenemos algo muy sencillo, muy cortito. Dice por allí, sabemos ya, hemos conversado un poquito sobre este cuento
este relato de ciencia ficción que es Cómo se divertían, ¿verdad? Que es un relato de Isaac Asimov, que lo escribió ya por 1952-53, cuando fue publicado, y es un relato de ficción donde se presentan ciertos hechos, ciertos acontecimientos que en 1953 eran casi imposibles o impensables de que así fuera. Sin embargo, en la actualidad no tiene tiene más posibilidad de que en algún momento estos hechos puedan ser una realidad. La pregunta es la siguiente. Sabemos que esto es un cuento de un relato de ciencia ficción. Pregunta, ¿qué voy a investigar? Primero, ¿qué son los relatos de ciencia ficción y qué características posee, qué características tiene? Cuando yo estoy frente a un relato o un cuento de este tipo, de ciencia ficción, ¿tá? Quiero que ustedes investiguen esto y un poquito vayan, a medida que van investigando, sacando material, vayan pensando qué características de lo que ustedes investigan se observan en el cuento, cómo se divertían, ¿tá? No quiero que solamente sea copiar de internet, sino que lean con atención, que saquen apuntes, que hagan resúmenes, que sea realmente investigar, estudiar, ¿tá? No solamente copiar. Este material que van a investigar ahora sobre los relatos de ciencia ficción, mañana en una videollamada que vamos a realizar entre todos a través de Zoom, ustedes van a ir un poquito socializando y contándonos, bueno, entre todos, un poquito tratando de explicar, de entender y de conocer un poco más acerca de los relatos de ciencia ficción. Así que les pido que con seriedad y con responsabilidad investiguen este tema para mañana compartir entre todos en la actividad en Zoom que vamos a realizar. Cualquier pregunta, tienen el grupo de WhatsApp para plantearla. Estoy a las órdenes, cualquier duda, y bueno, espero que puedan hacer la consigna de la mejor manera posible. Que tengan un buen día.